El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La trampa mortal que mi madre tendió a mi hermano codicioso desde el más allá. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi madre recibió el diagnóstico que cambió nuestras vidas para siempre. Cáncer de páncreas en fase terminal. Los médicos le dieron 6 meses, quizás 1 año si tenía suerte. Recuerdo perfectamente ese día porque fue cuando vi la verdadera naturaleza de mi hermano Ricardo por primera vez. Mientras yo lloraba en el pasillo del hospital, procesando la noticia devastadora, Ricardo ya estaba calculando números en su teléfono. No lágrimas, no abrazo consolador para mamá, solo números. Más tarde me confesó sin ningún pudor que estaba investigando cuánto valdría la póliza de seguro de vida de nuestra madre. 2 millones de euros. Esa era la cifra mágica que transformó a mi hermano en un extraño. Mi madre, Elena Vázquez, había trabajado durante 40 años como contadora en una empresa de construcción. Era una mujer meticulosa, obsesiva con los detalles, y había pagado religiosamente las primas de su seguro desde que Ricardo y yo éramos adolescentes. Es mi legado para ustedes, solía decirnos. Para que nunca les falte nada cuando yo no esté. Lo que no sabíamos entonces era que mamá había estado observando muy de cerca el comportamiento de Ricardo, durante años. Sus constantes peticiones de dinero, sus inversiones fallidas, su incapacidad para mantener un trabajo estable. Pero sobre todo, había notado cómo cambiaba cuando hablaban de dinero. Los ojos se le iluminaban de una manera que no era natural, como si fuera otra persona completamente diferente. El primer préstamo que Ricardo solicitó fue apenas 1 semana después del diagnóstico. 50.000 euros de un banco privado, usando como garantía la expectativa de la herencia. Cuando mamá se enteró, no dijo nada. Solo sonrió de esa manera extraña que tenía cuando planeaba algo. ¿Cómo pudiste pedirle dinero prestado usando mi muerte como garantía? Le pregunté cuando me enteré. Ricardo se encogió de hombros con una frialdad que me heló la sangre. Ella va a morir de todas formas, Ana. Al menos así puedo empezar mi negocio de importación ahora, mientras tengo tiempo de establecerlo. Es lógico. Lógico. Esa palabra me perseguiría durante meses. Los préstamos siguieron llegando. 100.000 más de una financiera dudosa. Otros 75.000 de prestamistas privados con intereses abusivos. Ricardo había construido todo un castillo de naipes financiero basado en la muerte inminente de nuestra madre. Y lo peor de todo era que parecía orgulloso de su estrategia empresarial. Mamá, mientras tanto, se deterioraba físicamente, pero su mente permanecía aguda como una navaja. Pasaba horas en su computadora, supuestamente navegando por internet o viendo series, pero yo notaba que siempre cerraba rápidamente las ventanas cuando entraba a su cuarto. Decía que estaba ordenando sus asuntos, y yo asumí que se refería a testamentos y documentos legales normales. Qué equivocada estaba. Durante los siguientes meses, Ricardo se volvió cada vez más impaciente. Sus acreedores comenzaron a presionarlo, especialmente los prestamistas privados que cobraban intereses semanales. Llegó al punto de preguntarle directamente a mamá si había alguna forma de acelerar el proceso del seguro. Solo pregunto por curiosidad, mentía descaradamente. Para estar preparado cuando llegue el momento. Mamá lo miraba con esos ojos grises que siempre habían podido leer nuestras almas, y simplemente asentía. No te preocupes, mijo. Todo está bajo control. La primera señal de que algo extraño estaba pasando llegó 6 meses después del diagnóstico inicial. Ricardo recibió una llamada de la compañía de seguros informándole que había irregularidades en la póliza de mamá. Necesitaban revisar ciertos documentos antes de procesar cualquier reclamación futura. Ricardo entró en pánico. Sus deudas ya ascendían a más de 200.000 euros y los intereses se acumulaban diariamente. Sin el dinero del seguro, no solo perdería todo lo que había invertido, sino que probablemente acabaría en la cárcel por fraude. Es solo una revisión de rutina, le aseguré, pero en el fondo yo también estaba preocupada. Mamá parecía demasiado tranquila sobre todo el asunto. Fue entonces cuando comencé a sospechar que mi madre estaba jugando un juego mucho más complejo del que cualquiera de nosotros podía imaginar. La segunda señal llegó cuando Ricardo descubrió que mamá había estado modificando constantemente los beneficiarios de la póliza durante los últimos meses. Un día él era el único beneficiario, al siguiente estaba yo incluida con un 50%, luego aparecían organizaciones benéficas, después desaparecían. Era como si estuviera jugando con nosotros. ¿Qué diablos está haciendo?, me preguntó Ricardo, mostrándome los documentos que había obtenido de alguna manera cuestionable. ¿Está perdiendo la razón? Pero yo conocía a mi madre. Su mente estaba perfectamente clara. Demasiado clara, de hecho. Decidí confrontarla directamente. La encontré en su estudio, rodeada de papeles y carpetas que no había visto antes.
Mamá, Ricardo está muy preocupado por los cambios en el seguro. Ella levantó la vista de sus documentos y me sonrió con una expresión que no le había visto jamás. Era la sonrisa de alguien que tenía todos los ases en la mano. ¿Te preocupas por tu hermano, Ana? Por supuesto que me preocupo. Es mi hermano. Incluso después de saber que ha estado celebrando cada día que mi salud empeora. Incluso sabiendo que ha calculado cuánto dinero gana por cada semana que sufro. Sus palabras me dejaron sin aliento. No porque fueran mentira, sino porque eran absolutamente ciertas. Mamá. He estado observando, Ana. Durante años. He visto cómo Ricardo me mira cuando cree que no me doy cuenta. He escuchado sus conversaciones telefónicas con esos prestamistas. Sé exactamente quién es mi hijo y ahora él va a saber exactamente quién soy yo. Esa noche, mamá me contó todo. Había estado construyendo meticulosamente una trampa legal durante meses, usando sus conocimientos de contabilidad y su experiencia con contratos complejos. Cada modificación al seguro, cada documento ambiguo, cada cambio de beneficiario había sido calculado para crear la situación perfecta. El seguro es real, me explicó. Los 2 millones existen. Pero hay condiciones que Ricardo nunca se molestó en leer completamente. Me mostró las cláusulas en letra pequeña, los requisitos específicos, las trampas legales que había sembrado cuidadosamente. Era una obra maestra de venganza financiera. ¿Pero qué pasa conmigo? Le pregunté. ¿Voy a perder la herencia también? Mamá tomó mi mano con esas manos frías que ya anticipaban la muerte. Tú nunca has intentado sacar provecho de mi sufrimiento, Ana. Tú has estado aquí, cuidándome, acompañándome. La trampa no es para ti. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Mamá se deterioró rápidamente, pero mantuvo su lucidez hasta el final. Ricardo, mientras tanto, se volvía cada vez más desesperado. Sus acreedores amenazaban con tomar medidas drásticas, y él había comenzado a sugerir que quizás mamá debería considerar tratamientos menos agresivos para estar más cómoda. La hipocresía me enfermaba. Mamá murió un martes por la mañana, rodeada de familia y amigos. Ricardo lloró en el funeral, pero yo podía ver que sus lágrimas eran más de alivio que de tristeza. Finalmente, su inversión iba a dar frutos. O eso creía él. La lectura del testamento fue 3 días después. Ricardo había contratado a su propio abogado para asegurarse de que todo el proceso fuera transparente. Parecía un niño en la mañana de Navidad. El abogado de mamá, un hombre mayor llamado señor Mendoza, que la había conocido durante décadas, comenzó con las formalidades usuales. Propiedades, cuentas bancarias, posesiones personales. Todo bastante estándar. Luego llegó el seguro de vida. En cuanto a la póliza de vida por valor de 2 millones de euros, comenzó el señor Mendoza, la señora Vázquez estableció condiciones muy específicas para su cobro. Ricardo se enderezó en su silla. Aquí venía su momento. El dinero será distribuido de la siguiente manera. Ana Vázquez recibirá la totalidad de los 2 millones de euros, excepto en el caso de que cualquier heredero haya utilizado la expectativa de esta herencia como garantía para obtener préstamos o créditos durante los últimos 3 años. El color se desvaneció del rostro de Ricardo. En tal caso, esa persona quedará automáticamente excluida de cualquier beneficio del seguro, y además será responsable de compensar a la aseguradora por cualquier pérdida financiera que sus acciones hayan causado. Eso no puede ser legal, tartamudeó Ricardo. El señor Mendoza continuó imperturbable. Además, la señora Vázquez contrató los servicios de un investigador privado para documentar cualquier préstamo o transacción financiera realizada por sus herederos basándose en su muerte inminente. Toda esta documentación ha sido entregada a la compañía de seguros y a las autoridades fiscales correspondientes. Ricardo se puso de pie tan bruscamente que volcó su silla. Esto es una venganza. No puede hacer esto. Oh, pero ya lo hizo, dijo el señor Mendoza con una sonrisa que me recordó exactamente a la de mamá. Y hay más. Resultó que mamá había hecho mucho más que simplemente excluir a Ricardo del seguro. Había documentado meticulosamente todos sus préstamos fraudulentos, había compilado evidencia de que había estado especulando con la fecha de su muerte, y había construido un caso legal que no solo lo dejaba sin herencia, sino que lo exponía a cargos criminales por fraude financiero. Pero la verdadera genialidad de su plan se reveló en las semanas siguientes. Mamá había creado una fundación benéfica en vida, diseñada específicamente para ayudar a familias afectadas por cáncer. La fundación tenía una característica muy particular. Cualquier dinero que fuera recuperado de fraudes relacionados con seguros de vida sería automáticamente donado a esta causa.
Cuando la compañía de seguros demandó a Ricardo por los préstamos fraudulentos que había obtenido, no solo tuvo que devolver todo el dinero que había tomado prestado, con intereses, sino que también tuvo que pagar una multa equivalente al 20% del valor total de la póliza. 400.000 euros adicionales que fueron directamente a ayudar a otras familias que estaban pasando por lo mismo que habíamos pasado nosotros. Pero mamá no había terminado. En una carta que me fue entregada un mes después de su muerte, me explicó la última parte de su plan. Había estado grabando secretamente todas las conversaciones que había tenido con Ricardo durante su enfermedad. Cada comentario cruel, cada cálculo frío, cada momento en que había mostrado más interés en su dinero que en su bienestar. «Quiero que sepas exactamente quién es tu hermano», escribió en la carta. «No para que lo odies, sino para que entiendas que algunas personas no cambian, sin importar cuánto las ames». Las grabaciones fueron devastadoras. Ricardo hablando con prestamistas sobre optimizar el timeline de la muerte de mamá. Ricardo preguntándole a doctores si había formas de hacer más cómoda su transición, claramente refiriéndose a acelerar el proceso. Ricardo celebrando cada vez que mamá tenía un día particularmente malo. La más dolorosa fue una grabación donde Ricardo le decía a un amigo por teléfono, honestamente, a veces desearía que se apurara y muriera de una vez. Cada día que se demora me cuesta más dinero en intereses. Mamá había estado escuchando desde la habitación contigua. Los prestamistas privados que habían estado acosando a Ricardo con amenazas durante meses súbitamente desaparecieron cuando se enteraron de que todo su esquema había sido documentado por un investigador privado y reportado a las autoridades. Al parecer, no querían estar asociados con un caso que había atraído la atención de la policía financiera. Ricardo intentó apelar todo legalmente, por supuesto. Contrató a 3 abogados diferentes, gastando los últimos ahorros que le quedaban. Pero mamá había sido demasiado meticulosa. Cada documento estaba perfectamente redactado, cada cláusula había sido revisada por expertos, cada trampa legal había sido verificada múltiples veces. No había escapatoria. La ironía final fue que Ricardo, que había estado tan obsesionado con ganar dinero de la muerte de mamá, terminó perdiendo todo lo que tenía. Su casa fue embargada para pagar las deudas, su negocio de importación, que nunca había funcionado realmente, fue cerrado por las autoridades y él tuvo que declararse en bancarrota personal. Pero la venganza de mamá no se detuvo ni siquiera ahí. En los términos de la bancarrota, Ricardo tuvo que entregar todos sus activos, incluyendo algunas joyas familiares que mamá le había dado años antes. Joyas que, según descubrimos después, mamá había modificado discretamente para incluir pequeños dispositivos de grabación. Había estado documentando sus actividades incluso cuando no estaba presente físicamente. El último golpe llegó 6 meses después de su muerte, cuando recibí otra carta póstuma de mamá. En esta carta, me explicaba que había establecido un fondo de fideicomiso que pagaría automáticamente todos los gastos médicos de Ricardo por el resto de su vida, pero solo mientras no tuviera más de 1.000 euros en activos personales. «No quiero que muera», escribió. «Solo quiero que viva exactamente como él quería que yo viviera, contando cada peso, preocupándose por cada gasto médico, dependiendo de la caridad de otros». Era una sentencia de pobreza perpetua, diseñada para enseñarle empatía de la manera más directa posible. Han pasado 2 años desde entonces. Ricardo vive en un pequeño apartamento subsidiado, trabajando en empleos de medio tiempo que apenas le permiten mantenerse por debajo del límite de activos del fideicomiso. Cada vez que trata de ahorrar dinero o mejorar su situación, automáticamente pierde el acceso a la cobertura médica que ahora necesita para tratar la depresión y ansiedad, que desarrolló después de perder todo. Es una prisión financiera perfectamente diseñada. ¿Y yo? Recibí los 2 millones completos, como mamá había planeado desde el principio. Pero más importante que el dinero, recibí algo que no tiene precio: la certeza absoluta de que mi madre me amaba incondicionalmente, y la comprensión de que había estado protegiendo mi futuro desde mucho antes de que yo siquiera supiera que estaba en peligro. Usé parte del dinero para terminar mis estudios de medicina, algo que había tenido que abandonar años antes por falta de recursos. El resto lo invertí en expandir la fundación que mamá había creado, ayudando a familias que enfrentan enfermedades terminales sin tener que preocuparse por hermanos codiciosos. A veces Ricardo me llama, pidiendo solo un pequeño préstamo o sugiriendo que podríamos renegociar los términos del fideicomiso. Cada vez que lo hace, puedo escuchar la voz de mamá recordándome sus palabras: algunas personas no cambian, sin importar cuánto las ames. Y cada vez le digo lo mismo: lo siento, Ricardo. Los términos fueron establecidos por mamá y yo no tengo autoridad para cambiarlos. Es la verdad, por supuesto. Pero también es la venganza perfecta. Mamá había pasado sus últimos meses en la tierra diseñando meticulosamente una lección que duraría toda la vida. Una lección sobre codicia, sobre familia, sobre las consecuencias de tratar a las personas como inversiones financieras.
Y lo más hermoso de todo es que la lección continúa cada día que Ricardo se despierta en su pequeño apartamento, recordando lo que podría haber tenido si simplemente hubiera sido un hijo amoroso en lugar de un especulador sin escrúpulos. Mamá siempre decía que la paciencia era la virtud más poderosa. Resultó que tenía razón sobre eso también. Su venganza no fue explosiva ni dramática. Fue meticulosa, inexorable y perfectamente justa. Como todo lo que hacía en vida. Y lo mejor de todo es que cada centavo que Ricardo perdió está ahora ayudando a familias que realmente lo necesitan. Familias que enfrentan tragedias reales sin pensar en cómo sacar provecho de ellas. Es poesía financiera en su forma más pura. A veces, cuando camino por el hospital donde ahora trabajo como oncóloga, pienso en mamá y en su plan maestro. Me pregunto si ella sabía desde el principio exactamente cómo terminaría todo, o si simplemente confió en que la justicia encontraría su camino. Conociendo a mamá, probablemente calculó cada posible resultado y se preparó para todos ellos. Después de todo, era contadora. Y las contadoras nunca dejan nada al azar. La última vez que vi a Ricardo fue en el supermercado hace 3 meses. Estaba comprando marca genérica de todo, contando cuidadosamente las monedas en su mano para asegurarse de tener suficiente para pagar. Me vio y se acercó, con esa mirada desesperada que se había vuelto tan familiar. Ana, por favor. Solo necesito ayuda con el alquiler de este mes. Los médicos dicen que necesito un tratamiento nuevo para la ansiedad, pero el fideicomiso no lo cubre porque es experimental. Lo miré a los ojos y por un momento vi al hermano que había conocido en la infancia, antes de que el dinero lo corrompiera. Sentí una punzada de simpatía. Luego recordé las grabaciones. Su voz celebrando cada día que mamá sufría. Su impaciencia por que se apurara y se muriera de una vez. Lo siento, Ricardo, le dije. Pero como tú mismo dijiste una vez, es lógico. Se quedó allí parado mientras me alejaba, probablemente recordando sus propias palabras del hospital aquel día hace años. Probablemente entendiendo, quizás por primera vez, exactamente lo que había perdido y por qué. Y en algún lugar, estoy segura de que mamá estaba sonriendo. Su venganza había sido perfecta no porque fuera cruel, sino porque era perfectamente educativa. Ricardo estaba aprendiendo, día a día, lo que significaba vivir sin la seguridad de saber que alguien te ama incondicionalmente. Estaba aprendiendo lo que se siente cuando las personas te ven como una carga financiera en lugar de como un ser humano. Estaba aprendiendo, finalmente, lo que mamá había sentido durante esos últimos meses de su vida. Y esa, más que cualquier cantidad de dinero, había sido siempre la verdadera lección que ella quería enseñar. Algunas venganzas se sirven frías. La de mamá se sirvió con paciencia infinita y amor incondicional hacia la hija que se había quedado a su lado, cuando realmente importaba. Y esa es la historia de cómo mi madre tendió la trampa más perfecta que he visto en mi vida, desde el más allá. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.